Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, y seguimos acá en Economía 4D. Como dijimos cuando arrancó el programa, ya tuvimos el primer bloque con Carlos Tomada. Hoy la agenda y el gran problema que tiene la economía argentina tiene que ver con el empleo, pero también en el medio del marco de las negociaciones paritarias. Por eso tenemos, presentale Gustavo, representantes del sindicalismo y también tenemos representantes del sector de la pequeña y la mediana empresa, que son los principales generadores de empleo en Argentina. Total, no me cabe la menor duda. Pero vamos a empezar con el signo de interrogante, con el CHAM, porque a ver, señores, están culpando de todo lo que pasa principalmente a los trabajadores y a los sindicalistas. Realmente es muy paradójico. Se están culpando ahora que no va a haber bancos los próximos días, que se suma a los feriados de carnaval, cuando hay un escenario laboral bastante complejo, y bastante complejo en el escenario de la recomposición salarial, y por eso ya lo estamos presentando. Hasta la inflación es culpa de los trabajadores. Sí, obviamente. Ya no de Sturzenegger con las tasas altas que cree ya que el diagnóstico es los salarios de los trabajadores, no queda otra. Ahora fíjense cómo se le fue acabando la letra, porque al principio la pesada herencia, etcétera, etcétera. Y ahora queda, o sea, el diagnóstico de un año, que le está faltando 2 años, ¿no? El diagnóstico son los salarios de los trabajadores y ya lo presentamos al titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Muchas gracias por estar en el programa. Y un docente que también, yo lo comenté en la apertura del programa, que el año pasado eligieron dentro de los enemigos que elige el gobierno, lo eligieron a usted, y me refiero a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, donde todos los medios directamente buscaban pegarle, en este caso usted. Ahora va por Sergio Palazzo, Hugo Moyano, Roberto Baradel. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este escenario? Y primero hablemos del paro bancario, que va a haber varios días sin banco. ¿Cuál es el motivo que llegó a este paro? Bueno, nosotros tenemos una paritaria que vence en el mes de diciembre. Hemos tenido reuniones de tipo informal, que son habituales, reuniones formales en el Ministerio. En 6 oportunidades la Cámara Empresaria ha repetido la misma propuesta, que es un 9%, y lo único que le han agregado es que pueden llegar a aplicar una cláusula de ajuste por indexación toda vez que supere el 9%. Bien. Y bajo este precepto ellos plantean que nosotros no perderíamos poder adquisitivo. Eso es la Cámara Empresaria. Esto es la Cámara Empresaria. Bien. Yo digo, esto no es así, en principio porque nuestro arreglo salarial tiene 3 componentes económicos. Un bono de enero, que ellos dicen que no lo van a pagar porque como nos pagaron cláusula gatillo diciembre y noviembre y fue una suma alta, debería contemplarse como bono cuando en realidad se corresponde con el periodo anterior. El segundo componente económico es un pago importante por el Día del Bancario, que tiene una suma fija por un lado para todos y una suma que se multiplica por los coeficientes de categoría y antigüedad. Ellos dicen no vamos a pagar la suma por coeficiente de antigüedad, con lo cual es una disminución con relación al año anterior. Y el tercer componente es el componente vinculado a un porcentaje. Nosotros ni siquiera le preguntamos a los economistas nuestros ni buscamos descerebradamente un número mayor de lo que dice el gobierno. Si quisiéramos darle la derecha al gobierno, que originariamente dijo el 15, se la tendría que dar yo al Banco Central. Y el relevamiento económico de mercado que hacen el Banco Central, el día 2 de febrero publicó que la inflación estimada es el 19,4%. Entonces decimos, vamos a la inflación de ustedes, ni siquiera discutimos. Mi contraparte es el sistema financiero y el jefe del sistema financiero dice que va a ser el 19,4%. Entonces decimos, nuestro acuerdo salarial siempre es en un solo pago, entonces debería ser 19,4 de enero a diciembre. Claro. Al plantearte 9%, sacás la cuenta de todo lo que vas perdiendo hasta llegar a 9, y después vas perdiendo menos porque la inflación va creciendo y recién en el último mes vos terminás empatado con la inflación. En nuestro cálculo, la pérdida del bono, la pérdida de los coeficientes y la suma por coeficiente del día del bancario y la diferencia entre un pago sobre la base de la inflación presunta que publica el Central a través del REM y lo que ofrecen,
implica una pérdida de 63.000 pesos en un sueldo promedio del sistema financiero y de 36.000 pesos en un sueldo inicial. Vaya si hay pérdida del poder adquisitivo del salario. Y lo que llama la atención, Sergio, es, a ver, uno analiza lo que está pasando hoy con la economía. Hay ganadores y perdedores, por ejemplo, no sé, el sector textil, la pequeña y la mediana empresa vinculada a eso la está pasando muy mal. Ahora, el sector bancario no es de los perdedores de este modelo en esta cuestión especulativa. Digo, los números de los bancos están mal como para que puedan resistir tanto un aumento salarial que sostenga el poder adquisitivo de los trabajadores. No, es estrictamente político y de apriete político la oferta. Es más, el ROE de rentabilidad del sistema financiero cerró en casi 28 puntos en el ejercicio 2017, con lo cual que te ofrezcan el 9 implica claramente una provocación. Y si tenés referencia también, hoy mantienen esa maximización de rentabilidad. ¿Por qué digo maximización? Porque tenés menos costo de producción, por llamarlo de alguna manera. Antes dabas 10.000 préstamos de 10.000 pesos, hoy que metas un teclazo y comprés Levac y comprás 100 millones y no tenés ni riesgo porque no tenés que quebrantar absolutamente nada porque tu otra parte es el Banco Central y por otro lado no tenés costo de trabajadores porque es uno solo metiendo un teclazo y haciendo una transferencia. Entonces maximizar rentabilidad, que ya de por sí es alta, y haces una propuesta, un 9. Cuando nosotros nos sentamos con los banqueros, y esto hago un distingo, ¿no? ¿Qué son banqueros para mí? No son los de la Cámara de Banco Internacional, ellos son empleados igual que yo de un banco. Sí, señor. En todo caso son gerentes de empresas extranjeras. Pero los banqueros, de verdad, que están en ADEVA, los dueños de los bancos, cuando nos sentamos con quienes tenemos relación de antes, seguramente después que se va de este gobierno, te dicen es una insensatez que estemos en este cuadro de situación ofreciendo un 9. Y vos les preguntáis por qué. Porque el gobierno no nos dejan mejorar la propuesta. ¿Y quiénes no lo dejan? Y te mencionan a Quintana, vicejefe de gabinete, y a Triaca. O sea, es estrictamente político, claramente. Es estrictamente político, inclusive la discusión, fíjate, la cláusula gatillo es político. Cláusula gatillo tienen los servicios públicos privatizados porque es un mix de inflación y dólar. Cláusula gatillo tienen las naftas, que es un mix de barril de petróleo e inflación. Cláusula gatillo tienen los préstamos hipotecarios que ajustan por inflación. Sí. Y cuando hablas de cláusula gatillo en los salarios te dicen que es inflacionaria. Entonces el problema de este gobierno no es la cláusula gatillo, son los salarios. Y le agregamos las jubilaciones también, que ya lo hablamos en otros programas. Sergio, para una más, el gobierno, yo por lo menos ahora pareciera que va a seguir firme en su postura. Ustedes van a un paro mañana viernes. ¿Cómo pensás que sigue esto, el plan de lucha? ¿Están dispuestos a seguir con paros mientras no den el brazo torcido? Sí, nosotros hemos planteado un paro mañana de 24 horas y el 19 y 20, que es lunes y martes después de la semana corta, un paro de 48 horas. Yo creo que, por lo que tengo entendido, han habido reuniones entre algunas cámaras que tienen poder de decisión, no la de Banco Internacional, porque vuelvo a decir, son los más picuditos, son los que más se sientan al lado del presidente, pero no decían nada porque son empleados igual que nosotros. Pero los banqueros de verdad sé que han tenido una reunión y que ellos aguantarán el paro del 8 y quizá en el medio de la otra media fuerza aparezca una propuesta superadora porque ahora sí empiezan a pagar las consecuencias de ello. Cada día de paro nuestro es plata que ellos pierden. Claro. Sergio, dijiste 19 y 20, ¿el 21 acompañan la movilización? Por supuesto, somos parte de ello. Esto se empezó a gestar en una reunión que tuvimos en Mar del Plata, diversos sectores de la CGT, y en donde acordamos un documento crítico de las políticas de gobierno y fijábamos posición respecto al rechazo a la reforma laboral, al intento de techo de paritaria, al megadecreto que afecta y deroga leyes y modifica leyes, y también obviamente planteamos la necesidad de estar con cada organización que es hostigada por el Poder Ejecutivo, desde cualquier otro poder, cada vez que levanta la voz en contra de este gobierno, y en este caso los camioneros están sufriendo como los bancarios, como lo sufren los docentes, fijar posiciones en favor de los trabajadores, así que vamos a estar absolutamente convencidos, y para deslegitimar ese discurso oficial de que es una defensa de Moyano por sus problemas judiciales, primero confío que Moyano tiene todos los elementos de juicio para acreditar su inocencia en las causas que lo investigan, y segundo, nosotros vamos en defensa de los trabajadores, en contra de este modelo político, económico y social, y en defensa de las organizaciones sindicales y los dirigentes que han tomado la decisión de combatir contra este gobierno. Sergio, ahora voy a hablar con Roberto Barral, pero quiero dejar el interrogante. Vemos que el modus operandi del gobierno es apretar a los empresarios, porque vos lo que estás manifestando es que hay a un sector empresario que quiere, que acepta este proceso de negociación con los trabajadores, y del gobierno le dicen que no, pero lo dejamos para después, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, Roberto Baradel, empiezan las clases y todas las cámaras de televisión, estas también, apuntan
a tu rostro. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Frenan todo y de alguna manera dicen que ustedes colocan de cebo a los alumnos y por otro lado el gobierno los colocan de cebo a ustedes. ¿Cómo es el tema? Primera cuestión, una cuestión antes con el tema de bancarios. Bancarios el tema del 9% porque no quieren que sean referencias como el año pasado. Sí. El año pasado hay que acordarse que fueron los bancarios que posibilitaron romper, los primeros que rompieron el techo que querían poner el gobierno. A partir de la victoria de ellos nosotros pudimos avanzar en una discusión general. Entonces, lo mismo que quieren hacer ahora con nosotros, sin poner un techo y sin cláusula gatillo, no discutir esto que decía Sergio. Es así. Ahora, el gobierno no convoca paritarias, deroga la paritaria nacional. Es una barbaridad, un antecedente gravísimo. A ver, disculpame, ustedes hablan de paritaria institucional gravísimo. Disculpame, explicarle a la gente por qué paritaria nacional, porque los medios de alguna manera están distorsionando el mensaje. ¿Por qué paritaria nacional? Primero, porque es un sistema educativo nacional, eso lo dice la ley nacional, y es tan responsable el Estado nacional como los estados provinciales. Segundo, es mentira que pague salario solamente en las provincias, pagan salario. Las provincias pagan un trayecto del salario, lo paga el Estado Nacional, por ejemplo, a través del Fondo de Incentivo Docente. Sí, señor. O el Fondo de Compensación Salarial. ¿Qué es el Fondo de Compensación Salarial? Cuando se llega a un acuerdo a nivel nacional, en realidad es federal, porque interviene el Consejo Federal de Educación, se llega a un acuerdo de un piso salarial nacional, la provincia que no puede pagar ese piso, la tiene que asistir el Estado Nacional, con un fondo de compensación salarial. Esto es lo que quieren eliminar, ajuste. Quieren eliminar, congelar el incentivo docente, ajuste. Y quieren volver como a los 90, que cada uno se arregle como puede en cada provincia, según las posibilidades de la provincia. O sea, dejan librado a su suerte a los chicos y a los docentes. Ese es el planteo. Primer conflicto, a nivel nacional, no cumplen con una ley, un decreto no puede modificar una ley, no cumplen con la Constitución y violan los convenios internacionales de la OIT. Está clarísimo. Entonces, y el tema del conflicto, ¿y cuál es el conflicto? Tiene dos razones. No quieren ajuste, por un lado, y tampoco quieren que seamos referencia en la discusión de una pauta salarial a nivel nacional, porque saben que nosotros no le firmamos pautas a la baja. Y hay de decir más, cuando hubo paritaria, que fue el primer año de este gobierno, vamos a circunscribirnos a este gobierno. El primer año que hubo paritaria no hubo conflicto, y donde hubo razonabilidad en la negociación. Cuando dejaron de convocar a la paritaria, quisieron imponer un techo, ahí es donde está dado el conflicto. Provincia de Buenos Aires, desde diciembre estamos esperando que la gobernadora nos convoque, y no nos convoca, ni diciembre, ni enero, ni lo que va de febrero. Y termina diciendo, tuvo muy malo un destrato con una docente de Lanús, eso se viralizó. Bueno, esa es la cara del gobierno, de la gobernadora. La docente habló con muchísimo respeto, planteándole una serie de cuestiones, y ella con un destrato y un desprecio, tomándole el volante y ni contestándole ni mirándole a la cara, y se va. Sí, diciéndole que aprendan los alumnos. Que aprendan, como si los docentes no enseñáramos en el tema de las escuelas. Los chicos aprenden en las escuelas, que varios docentes que estaban ahí dijeron, los chicos aprenden en las escuelas. Sí, claro. Pero la gobernadora no sabe qué es lo que pasa dentro de la escuela pública, porque no es. Va así, a las escondidas, en realidad, en misiones creo que son fugaces para sacarse una foto y poder armar y subir al tema de las redes y demás. Pero no sabe lo que está pasando concretamente, las necesidades que tiene el tema de la escuela pública, y cuando las queremos discutir, hay un video, una entrevista que le hizo Luis Majul el año pasado, en el medio de la campaña, dijo, los vamos a convocar en noviembre, vamos a discutir no solamente salario, sino varios temas. 3 reuniones por escrito le presentamos para discutir una agenda de educación pública de calidad, precisamente para ver qué es lo que aprenden los chicos, cómo aprenden mejor, qué condiciones tenemos, qué cosas hay que modificar, con una serie de puntos. Nunca nos convocaron. Ahora, Roberto, estamos ya avanzado febrero, entrado febrero, no los convocan, pareciera que no hay intención de convocarlos. Públicamente se maneja esta idea del techo del 15%, le hacen el ofrecimiento a bancarios del 9%. En este contexto, ¿crees que vamos a una conflictividad en el 4 inicio? cuotas y sin cláusula gatillo. Sí. 15, 4 cuotas sin cláusula gatillo. Eso extraoficialmente. Es claro, verdad que por eso, porque no los atienden. No lo hicieron, sondearon algunos. ¿Querés entonces que vamos a una dirigentes conflictividad en civiles. el inicio de clases nuevamente este año? Estamos a tiempo. Nosotros decimos, a no ser que la busque el gobierno, la conflictividad. El año pasado la buscó. El año pasado María Eugenia Vidal decía 2 cosas. Que nosotros no teníamos intencionalidad política y que no teníamos más plata. Primero, que no teníamos más plata. Mentira, del 17 en 4 cuotas pasamos al 27,4 y después con cláusula gatillo llegamos al 31.
Segunda cuestión, que teníamos intencionalidad política partidaria. Cuando estuvo una negociación razonable, nosotros cerramos el acuerdo. ¿Cuándo fue? 2 semanas antes de las PASO. O sea que los dos argumentos que esgrimía el gobierno, la misma realidad los hizo caer. Entonces lo que nosotros queremos es una negociación, y yo digo, estamos a tiempo. A pesar de que estamos con los tiempos muy justos, nosotros tenemos toda la voluntad. Hay que ver el gobierno si tiene la voluntad de poder Mientras hacerlo. Roberto me acabo de decir que están a tiempo, vemos desde el punto de vista comunicacional, sabemos que hay una acción conjunta comunicacional, pasa con el fin de semana largo con bancarios y le pasa a ustedes con los docentes, descalificando a los docentes. Y sí, Descalificando a los docentes y empezamos con la formación, que no aprenden, que no tienen bueno, clase. lo que dijo la gobernadora María Eugenia Vidal. Y la formación, y suspendieron un programa nacional de formación docente que habíamos discutido con el gobierno anterior en el marco de una paritaria, y donde los docentes de todo el país estaban formando, capacitando y actualizando en el tema de los contenidos. Entonces, ellos tienen, es el gobierno de la posverdad. ¿No? Bueno, la posverdad es un eufemismo de la mentira, en realidad. Y entonces dicen una cosa, se la amplifican ante la sociedad, pero en la realidad se verifica otra. Eso es lo que sucede. Ahora, ustedes tienen una postura frente a esta intención del 15 en 4 veces. ¿Ustedes tienen un número? No hemos definido el número, pero sí... a ver, el Instituto de Estadística de los Trabajadores, que está conformado por el gremio de la CGT y la CTA, hace una proyección del 23,3, cerca del 24 de proyección de inflación para este año. Consultoras cercanas al gobierno, que es lo que decía, planteaba en Sergio, 20, cerca del habla cerca del 20, 19, 20, bueno, el Banco Central, ¿no? Así que 19,4 era casi del 20%. Entonces, ¿por qué tendríamos que aceptar una pauta a la baja? ¿Cuál es la razón? La razón sería bajar salario. Nosotros no estamos de acuerdo con que nos bajen el salario. Y además, estamos hablando de un tema de promedio, porque habría que discutir sobre los niveles salariales. Vos sabés que en los niveles salariales, cuando son los deciles más bajos, la inflación es más alta. Claro, eso no es la inflación promedio. Porque ¿dónde va orientado el consumo? Que es servicios públicos, que es el tema de alimentación, medicamentos, vestimenta y transporte. O sea, hasta ahí. Ahí es la inflación más alta. Entonces, tenemos que discutir seriamente. Aparte, la gobernadora dijo en campaña que un docente debía ganar 40.000 pesos. Hoy estamos en 12.500. Bien. Sergio, el tema que te había consultado antes, parece que el gobierno ahora eligió este concepto de autonomía sindical, es que ustedes negocian con los empresarios, pero vos manifestaste en un sector empresario que dice que es insensato que el gobierno esté pisando este acuerdo. O sea, ¿aprieta a los empresarios? Sí, claramente. Y aprieta a los empresarios y pretende apretar a los dirigentes sindicales. Si no, fíjate la cantidad de certificaciones de autoridades que no ha emitido el Ministerio para dejar desprotegidos a los trabajadores y te sentás en una mesa de negociación y hay sindicatos a los que le dicen firmás el 14, si no, no te doy la certificación. Disculpa, vos manejás el tema gremial y el público que nos sigue no entiende lo que dijiste. Hay un proceso eleccionario, ganan, votan por elección, algunos por elección directa, otros por representante, los votan y ¿qué es lo que hace? El ministerio no le homologa esa elección. Vos llevas tu certificado, hay sindicatos muy fuertes que no tienen y que están confrontando con el gobierno y que tienen su paritaria hoy y que no tuvieron objeción en su proceso electoral, no tienen ningún tipo de impugnación. Ningún tipo de impugnación. Vas porque el ente que te autoriza a vos a ser dirigente sindical y a ejercer el cargo es el Ministerio de Trabajo, llevas todo el proceso, se lo entrega y no te emiten la certificación de autoridades. Entonces no te permite negociar paritarias. No, no solo eso, Sí. tenés un doble problema, porque los consejos directivos de los sindicatos son los que designan las autoridades de las obras sociales. Sí, señor. Cuando no tenés tu certificado, no podés designarlo. Cuando no tenés autoridad en la obra social, no podés reclamar, por ejemplo, los subsidios que te pagan por las enfermedades prolongadas, y eso lleva a que a los 60 días, creo que es el término, se te vence, no lo presentás y perdés plata. Entonces, Las de te alto asfixian. costo, también expliquémosle, disculpame, ¿no? Que yo, las aclaraciones que serían los enfermos de HIV, los trasplantes, Claro. bueno, todo eso, hay un sistema compensatorio que también quiero mencionarle a ambos, porque también se maneja mal la información, se dice la plata que le da el gobierno a los gremios, No, no es. y no es así. A ver. Son dinero de la seguridad social, lo aportan los trabajadores y en todo caso el gobierno se queda con una porción y utiliza políticamente ese dinero para asfixiar financieramente a las organizaciones sindicales, importándole un bledo la salud de los afiliados,
so pena de que si vos no te portás bien con el gobierno, no te doy los fondos y vos empezás a tener otro tipo de inconvenientes con tus afiliados vinculados al tema de Es la una salud. práctica absolutamente extorsiva. El gobierno habla de mafia, de extorsión, de patoterismo, hace exactamente eso que, Esas son las prácticas que le traslada, o sea, proyecta en los dirigentes sindicales lo que ellos mismos hacen. Mira, te doy un dato Sí. claro de lo que es el apriete, la extorsión. Nosotros tenemos la primera reunión de tipo informal de paritaria, nos convocan en el Banco Nación el presidente del Banco Nación, González Fraga, Federico Sturzenegger, el presidente de ADEVA, Jorge Britos Hijo, y el presidente de ABA, Claudio Cesario. En la mesa plantean el 9, decimos que no, obviamente. Volvemos a una segunda reunión, vuelven con el 9, le decimos que no, hacemos nuestros distintos planteos de cómo debería ser el tema salarial, y nos dicen, si no firman el 9, no le aportamos más, no le hacemos de agente de retención más de la cuota del 1% que pagan los no afiliados. Lo cumplieron en una sociedad con el gobierno, en una resolución que es un mamarracho jurídico, ni siquiera nos dieron traslado. Cuando vos te van a afectar algo, que te dan notificar a traslado las para que te partes. defienda. Bueno, ni siquiera eso. Decidieron no retener más el 1% de los no afiliados, que es una suma importante para que no solo lo cobra bancaria, la mayoría de las organizaciones sindicales lo cobra, y que es legal y que es obligatorio cuando el sindicato lo exige. Y dejaron de aportarlo, pensando que con eso nos van a doblegar o vamos a ir corriendo a firmarle el 9%. Eso es chantaje, eso es extorsión. Y esas son las prácticas condenatorias de este gobierno de falsa o doble moral, que por un lado plantea la necesidad de transparentar procesos y por otro lado se convierten en chantajistas profesionales. Bueno, clarísimo. Clarísimo. También hablando de chantajistas, el gobierno, bueno, los medios de comunicación lo trasladan los referentes sindicales de la docencia como que chantajean con los alumnos. No, bueno, esto es... Siempre que hay el tema de una medida de fuerza, primero la medida de fuerza es legítima. Nosotros, a ver, mi hija va a la escuela pública, yo no chantajeo a mi hija, quiero que tenga clases todos los días, ahora quiero que tengan clases en condiciones y que se le respeten los derechos a la maestra que le está dando clases. Entonces lo que pasa es que hablan... muchos que se llenan la boca hablando de la escuela pública, los chicos los mandan a otro lugar, no van a la escuela pública, no saben qué es lo que es la escuela pública. Nosotros sí sabemos que es la escuela pública, la queremos que esté mejor, que haya una educación pública de calidad. Y el tema de los medios de comunicación, en realidad vamos a hacer así, las corporaciones que tienen como herramientas medios de comunicación, que es una de las espadas que tiene el gobierno para consolidar los programas de ajuste que llevan adelante, porque les conviene a esas corporaciones maximizar las ganancias. Por eso los sindicatos yo creo que serían felices en un mundo sin sindicatos. O con dirigentes sindicales que agachen la cabeza y que les sean serviles a los intereses de ellos. Y bueno, llegó la pregunta capciosa de, estamos al límite acá del programa, ¿el espanto los unió a varios dirigentes gremiales? No. Bueno, hay espanto por lo que hace el presidente Macri, pero yo creo que lo que nos une, estoy convencido, es la defensa de los derechos de los trabajadores. Sergio. Entonces, esa voluntad de defender los intereses de los trabajadores y no agachar la cabeza ante los atropellos de la patronal. No nos une eso y lo demostramos porque este mismo espacio que se consolidó ayer con la marcha del 21 es el que armó la marcha en contra de la reforma previsional, que no tuvo tanto desarrollo periodístico en los medios porque no hubo un solo conflicto, que fue la primera que hicimos, ¿te acordás? Sí. 300.000 trabajadores en la calle, como no hubo choripán y vino, como les gusta a ellos, como no hubo agresiones, se hizo pacíficamente, pasó desapercibida. Fue el mismo espacio. Se han agregado algunos otros sindicatos de CGT, pero básicamente el mismo, que es el que le empieza a hacer pagar el costo político al presidente por el tema de la reforma previsional. Fuimos ese mismo espacio el que hoy sale a la calle nuevamente y va a consolidarse seguramente como el articulador de la protesta social desde el movimiento obrero. Gracias a ambos por haber estado acá esta noche y gracias, explicar todo esto que tanto importa a quienes nos están mirando del otro lado. Y para cerrar tenemos acá invitado Leo El lado de los Wilansky, empresarios nacionales. Bueno, ¿escuchaste? presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Pero pará, yo cuando hablamos dijimos, hoy el eje del programa es el empleo. Dijimos, la pyme es la principal generadora de empleo en Argentina. Así es. Vos, representante de la pequeña y la mediana empresa, hoy, ¿cuál es el estado de situación? Con este cuadro económico, ¿cómo está la pyme? Mirá, para nosotros una de cada dos empresas pymes está en una situación de vulnerabilidad, producto, bueno, de 2 años que está consolidada una política de apertura de las importaciones, donde en el año 2017 la balanza comercial se desplomó, o sea, se importó desde bienes de alto valor agregado como autos hasta productos de consumo masivo, destruyendo al tejido pyme, que es el que produce
textiles, que vos decías antes, calzado, el comercio minorista y demás. Yo escuchaba recién a los dirigentes sindicales muy preocupados porque así efectivamente aprietan a los empresarios. El PRO, hay que decirlo con todas las letras, ha operado para intervenir judicialmente cámaras empresarias que no comulgaban con su opinión justamente en el sector del comercio. Y el resultado de eso es desplazar a las autoridades a la fuerza y después acordar paritarias al 15. ¿Me entendés? Esa película termina en empresarios sumisos que no expresan la realidad de las empresas que vienen del mercado interno y termina acordando paritarias a la baja. Nosotros desde la Asociación de Empresarios Nacionales, quiero dejarlo claro, estamos proponiendo salarios que se empiecen a negociar del orden del 20% con cláusula gatillo, porque entendemos que si no hay trabajadores que caminen por la calle, un mercado interno con un poder adquisitivo alto, los carniceros, los que venden ropa, los que venden zapatos, o sea, todos nosotros no vamos a tener actividad económica en este 2018, que en una encuesta que nosotros venimos haciendo trimestralmente, hay un 35% que ve que va a ser un año malo, muy parecido al año 2016. Y el 50% que va a ser regular, como el 2017 fue un año de amesetamiento, de salvar la ropa, digamos. Entonces, si no se reactiva por el lado del mercado interno, si los trabajadores, los representantes de los trabajadores no consiguen salarios dignos para este año, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo, los recursos que tienen en manos los trabajadores, se lo va a comer los aumentos de los combustibles, los aumentos de los servicios públicos, los aumentos de los costos bancarios. Yo algo que quería hablar con Sergio Palazzo es que lo que no le quieren pagar los bancos a ellos, a las pymes no lo cobran, nos aumentan los servicios bancarios, nos aumentan las tasas de intereses, lo dijo recién, la rentabilidad del 27% extraordinaria que tienen. Nosotros lo pagamos ya. Todo lo que después los bancos, en lugar de redistribuirlo, se lo quieren apropiar y los extranjeros lo quieren fugar. Ahora, Leo, yo una cosita. Yo enmarcaba antes, hay ganadores y perdedores en este modelo. Sí, claramente la pequeña y la mediana empresa está del lado de los perdedores, sí. por todo el contexto macroeconómico, apertura de importaciones, lo que vos marcabas. Digo, en este escenario, ¿la pequeña y la mediana empresa está despidiendo trabajadores? ¿Se ve este proceso que se ve en el sector público? Mira, nosotros hacemos una encuesta trimestral, todos los trimestres hay... te voy a poner un ejemplo, 10% de toma de trabajadores, 12% de despido. 9% de toma de trabajadores, 11% de despido. Es los que se van, va a la baja, y los que se van por motu propia no lo reincorporan. Los pequeños y medianos empresarios, me decían la otra vez una consulta, sobre todo los industriales, para sobrevivir están tratando de migrar también hacia el sector de la importación, tratando de hacer un mix entre lo que producen y lo que importan para no despedir trabajadores y tratar de sobrevivir. Pero a la larga, digamos, ya desde esta política se consolidó, a la larga va a terminar despidiendo. Entonces, ¿por qué? Porque en la calle no hay dinero para gastar en situaciones que no sean de primera necesidad. Digo, además de comer y además de ponerse de ropa, en otros insumos que produce la industria nacional. Cortita para cerrar, Leo, porque nos queda poco tiempo. ¿Ves al gobierno en algún cambio de rumbo en este sentido? ¿O? No, por el contrario, están exacerbando y están consolidando esa política que tienen, que al principio la maquillaban bastante, hoy están con una decidida mirada de abrir las tranqueras de nuestro mercado y dejar que vengan de afuera productos industrializados, esperando mandar algo hacia afuera y que nos salve. Un dato de ayer del Ministerio de Producción, van a autorizar ya la exportación de cuero crudo de la Argentina, que eso es grave porque es sin valor agregado. Como sale de la vaca, la carne la van a mandar congelada y el cuero crudo sin valor agregado, y después los zapatos que importamos vienen con productos, mano de obra asiática, europea. Bueno, muchísimas un gracias. gran retroceso. Gracias, Leo, por haber estado aquí esta noche. A ustedes. Contarnos la realidad de la pequeña y la mediana empresa. Bueno, hoy importante el programa. Más sobre empleo y sobre pequeña empresa no pudimos tocar. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. No te vayas, seguinos a nosotros acá en Economía 4D. Chau. Atilra,
es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino.